qual piuma al vento muta l'accento e di pensiero. Sempre un amabile leggiadro viso, in pianto e in riso è menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento muta l'accento e di pensiero. E di pensiero. Sí. Bueno, hay gente que se habla nuestro idioma, los argentinos. Yo tengo entendido que acá en Colombia les gusta mucho el tango, porque en cada tango muere un argentino. Llegó una nena argentina y dice, mami, me voy a casar. Dijo, vamos, nena, medítelo. Dijo, ya, y justito. ¿Qué onda? Pues ya vámonos con esto que es la reflexionada mañanera del día de hoy. Pues vamos a continuar viendo lo que dice el ser humano y el dinero, más bien el autor del ser humano y el dinero. Él dice, creer que será el tiempo el encargado de solucionar nuestros problemas resulta una posición cómoda. ¿Qué nos impide luchar por solucionar nuestras dificultades? Pensar que con el tiempo se solucionarán nuestros problemas es una forma de evadir la realidad, ¿no? Y sí y no, es decir, sí se soluciona con el tiempo algunos problemas, pero sobre todo de problemas del tipo emocional, ¿no? Es decir, una ruptura, una separación, una pérdida, etcétera, etcétera. Sí, es así. Pero en temas de finanzas personales eso es imposible, porque al contrario, con el tiempo, pues cada vez que solicitas un préstamo, apalancamiento, etcétera, etcétera, pues te va generando un interés, porque siempre lo solicitas con una tasa de interés. Entonces, pues es al revés, ¿no? Lejos de que vaya desapareciendo el problema, pues el interés va siendo más grande, ¿no? Pensar que con el tiempo se solucionarán nuestros problemas es una forma de evadir la realidad. Otra salida muy característica es pensar que ganamos poco y por lo tanto si ganáramos más nuestros problemas de finanzas personales quedarían resueltos, ¿no? Y es que pues decir, gano 10,000 y normalmente cuando más te llegan a aumentar es el 25%, gano 12,500, pero debo 100,000, pues no creo que sea la mejor solución, ¿no? Más bien ahí el asunto es que debiste de haber planificado cómo adquirir esos 100,000 pesos con la menor tasa, etcétera, etcétera. Y de hecho incluso a mí me llegó a pasar una situación bien curiosa cuando aprendí sobre el manejo de las tarjetas de crédito, tomando en consideración el CAT, que es el costo anual total, y las fechas de corte, etcétera, etcétera. Pues llegó el punto en el que mejor decidieron cancelarme la tarjeta porque no les quedaba claro cómo si mi límite de crédito era de 3,000 pesos, llegaba a promediar hasta 10,000. Entonces, pues no les estaba quedando claro, ¿no? Y sobre todo porque pues al final del periodo pues tenía que dar el pago mínimo o a veces ni siquiera había pago que dar, ¿no? Entonces, pues básicamente pensaron que andaba haciendo cosas malas y me la cancelaron. Pero no, la situación es que conociendo todo este tema de las tasas de interés y los días de corte, pues la utilizaba para hacer lo que tenía que hacer y devolvía el dinero. Lo utilizaba únicamente para pagar, pero una vez que tenía tiempo, que me acordaba o que hacía lo que tenía que hacer, pues simple y sencillamente devolvía el pago. Y era constantemente, era todo el tiempo a lo largo pues, del mes, y antes de la fecha de corte yo ya sabía que yo ya no le debía nada, ¿no? Pero se les hizo raro esos movimientos y tienen toda la razón y decidieron cancelarla, ¿no? Porque incluso a veces dentro de que se veía reflejado el saldo,
pues tenía mucha más línea de crédito de la que se veía realmente reflejado, ¿no? Entonces, pues sí pensaron que algo andaba mal, pero no, era nada más ese tema de que conozco o conocía bien las tasas de interés, las fechas de corte, etcétera, etcétera, y pues al final llegaba incluso a tener saldo disponible superior del que me habían asignado, porque era poquito, era como 3,000 pesos, ¿no? Entonces, pues así llega a pasar, ¿no? Dice, no hay duda que todos requerimos de un cierto nivel de ingreso para satisfacer nuestras necesidades y por desarrollarnos como personas dentro de una sociedad. Lo que no es cierto normalmente es con el simple hecho de ganar más, nuestros problemas quedan resueltos, y eso no es cierto. Quizá un verdadero problema que podría funcionar es aprender a manejar tus finanzas y a planear tus gastos. Por eso les decía en ocasiones, pues si tienes una necesidad o vas a tener una necesidad grande de adquirir ingresos, lo mejor que puedes hacer pues es acercarte a un especialista que te diga cuál sería la mejor manera de alcanzar tus metas financieras, ¿no? Y ya dicen las siguientes páginas, iremos viendo con más detenimiento por qué de lo anterior. Y recuerden que pues en algún momento hay como 4 o 6 páginas que se pierden y esas no las veremos, pero si les queda duda, pues sí, porque básicamente de lo que hablan estos capítulos son pues de las soluciones cuando tienes deudas, ¿no? Sobre todo, ese es el meollo del asunto, ese es el tema, y pueden conseguir el libro, se llama El ser humano y el dinero, y el autor es Carlos Armida, ¿no? ¿Y en qué nos quedamos? Dice, ok. Un segundito. Un segundito, porque se está apagando esta cosa. Listo. Las comunicaciones privadas son inviolables, eso ya lo vimos. Ahí nos quedamos. Dice, exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Es decir, a petición expresa del titular del Ministerio Público o cualquier autoridad federal, pero cualquier licenciado en Derecho que se sienta con ahora sí que con el derecho de poder intervenir una comunicación privada, pues eso no lo puede hacer, incluso está incurriendo en un delito, que es la violación precisamente de este artículo, ¿no? Que es el 16 constitucional. Para ello, la autoridad competente debe de fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de las mismas y su duración. Es decir, no puedes estar siendo intervenido todo el tiempo sin ningún fundamento, es decir, sin ningún que se sospeche de la comisión de algún delito o algo similar. Eso simple y sencillamente no puede ser. Además de eso, si no hay ningún motivo como tal, además de eso debes de tener el fundamento legal, es decir, en qué te basas para poder hacer eso, ¿no? La autoridad judicial dice, la autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Es decir, aunque vamos a suponer que yo estuviera detenido, incluso ya traigo la pijama de rayas como la usaban en los 80s, vamos a suponer que yo estuviera detenido, no podrían tener intervenidas mis comunicaciones si hablo con mi abogado defensor.
que ojo, cuando he estado detenido he decidido guardar silencio, toda vez que conozco que, vaya, para que me puedan probar un delito, se tiene que haber cometido, ¿no? Y la ley es bien clarita, dice con la intención, y es por eso que les he remarcado muchas veces la cuestión de la intencionalidad. Pues si voy medio dormitando, dudo mucho que un dormido le quiera hacer daño a alguien que va despierto, ¿no? Es prácticamente imposible, ¿no? Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares y precautorias y técnicas de la investigación de la autoridad que requiera control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Es decir, ambos lados tenemos derechos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes, y eso en la práctica yo sí he visto que lo que pasa. Incluso yo he podido tener acceso a esas comunicaciones porque pues para los amparos de hecho lo hacen por escrito y dicen y les hacen saber y etcétera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido son transparentes. Pero aquí lo que queda en claro es que ningún licenciado en Derecho que se sienta con la facultad de intervenir las comunicaciones privadas de alguien lo puede hacer. Eso es simple y sencillamente no es real, no es legal, no es posible, es una falacia y si quieren mi opinión deberían de dejar las drogas, ¿no? Así de sencillo. Y por hoy es todo, ya vámonos a desayunar. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh? No. No, 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 no. No, 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 no.